dos beneficios principales del estudio topológico. El primero es los bajos requerimientos computacionales comparado a las redes neuronales. En particular, si nosotros queremos entrenar, aprender algo, una red neuronal va a ser mejor. Pero si nosotros queremos analizar o entender algo, la topología puede ser una mejor herramienta. Porque no estamos aprendiendo de los ejemplos, estamos aprendiendo de la estructura. Entonces, esa es una primera ventaja. Una segunda ventaja es que la estructura de los resultados de los modelos de lenguaje son ideales para la topología, porque los resultados, por ejemplo, en aplicaciones RAG, son nubes de puntos. En este caso, estas mismas nubes de puntos lo que nos pueden dar es que podemos aplicar estos procesos topológicos de forma muy sencilla. Ahora voy a mencionar la tercera y último beneficio. No lo voy a ejemplificar este último, pero sí lo quiero mencionar porque va a ser algo que vamos a estar estudiando. Entonces, en particular lo que estudia la topología es la invarianza a través de las transformaciones. En particular, la topología estudia cuáles rasgos permanecen constantes conforme las figuras se van deformando. Por ejemplo, tenemos una dona y alargamos la dona, la estiramos, no suponiendo que es como una dona de plástico. El centro vacío va a permanecer, va a cambiar de forma, pero va a continuar este centro vacío. Entonces, esto va a ser una característica topológica. Y la ventaja de esto es que es robusto frente al ruido. Y el ruido puede proveer de dos fuentes. La primera fuente puede ser de variaciones en los datos. Imaginemos que tenemos una aplicación y de repente conforme crece la aplicación empezamos a recibir distintos tipos de usuarios y queremos que el desempeño siga siendo igual. Entonces, los resultados topológicos que descubramos conforme llegan nuevos usuarios, si están basadas en características permanentes, serán robustos. Pero segundo y más importante es a través del proceso de entendimiento. Porque estas representaciones que no dependen del cambio van a ser las que tengan mayor valor informativo. Entonces, quiero tratar de dar un pequeño ejemplo para que se entienda esto. Queremos nosotros digamos que estamos creando una representación, por ejemplo, de un grupo de clientes. Y tenemos los distintos mensajes que recibimos de los distintos grupos de clientes. Pero vamos a ver que a pesar de que los mensajes son diferentes a través del tiempo, vamos a ver que algo permanece constante. Y esa característica topológica constante va a ser algo con lo que vamos a identificar, es decir, a entender este conjunto de datos. Lo que quiero decir con esto es que nos está dando unos resultados que las redes neuronales no pueden, porque las redes neuronales solamente aprenden a través de los ejemplos que están recibiendo, pero no tienen esta capacidad de análisis o discernimiento de decir por qué pasan las cosas. Solo ven resultados e imitan, aprenden qué es lo que va a pasar, pero no el por qué. Pero la topología como herramienta matemática tiene el poder de distinguir qué es lo permanente o lo impermanente. Y a través de identificar eso que identifica, podemos crear sentido o significado del conjunto de datos. Pues muy bien, fue un tema cortito. Es una introducción nada más. Principalmente vimos tres cosas. Vimos primero cómo comparar dos conjuntos de datos distintos. Segundo, cómo empezar a utilizar algunas herramientas iniciales para analizar un único conjunto de datos. Y segundo, cómo simplificar un conjunto de datos para representarlo, por ejemplo, como una gráfica. No necesariamente a través de una gráfica de adyacencia, sino a través de una gráfica topológica, le vamos a llamar por ahora. Este documento cautivó mi atención y creo que algo un poquito más que eso
¿no? Y lo voy a comentar, ¿no? Me voy a tomar un poquito mi tiempo voy a tratar de disfrutar este live. ¿Qué fue el viernes? Estaba jueves, viernes, ¿no? Que tuve problemas técnicos, no pude transmitir, me puse a programar un ratito y estaba haciendo algunos experimentos con un conjunto de datos que tengo. Y conforme más me ponía a pensar, más me daba cuenta la poca cantidad de herramientas que tenía para el análisis de este conjunto de datos. Y en particular lo que es y aquí lo va a describir mejor que yo, es una nube de puntos. Es una nube de puntos que está suspendida en el espacio, prácticamente no sin forma alguna. Y tenía algunas ideas de cómo hacer eso. Por supuesto, ese día en particular apliqué unos algoritmos de centralidad. Eso fue lo que hice, apliqué algunos algoritmos de centralidad en donde, en donde lo que utilicé fue, en donde lo que utilicé fue medir la distancia promedio hacia distintos puntos. Entonces, eso empezaba a hacer y lo correlacionaba con ciertas características y sí obtuve algunos resultados interesantes. Y después me puse a pensar, bueno, ¿cuál sería el siguiente paso de esto? Una de las cosas que yo quería hacer era medir la difusión, medir la forma, propiamente la forma de porque lo que encontraba es que sí había cierta correlación entre los puntos entre la distancia de los puntos y entre la distancia de los puntos y los objetos. Entonces empezaba a encontrar esta correlación y lo que veía era, ok, bueno, si la correlación existe, ¿qué es lo que sigue? Y entonces dije, bueno, quiero capturar la forma de estos puntos y con ello utilizar y con ello ver cómo se comportan y cómo influye la forma en particular. Imaginemos que fuera una forma redonda versus una forma elongada, que fuera una forma simétrica versus asimétrica. Esa era un par de las preguntas que tenía. Y más o menos me empezaba a pensar un poquito de cómo ocurriría esto. Y, y lo que encontraba es que no había necesariamente el cómo hacerlo. Esa era la pregunta que tenía. ¿Cómo hacer cómo realizar estas mediciones? Y lo veía un poquito con la forma de los clústeres. Dije, bueno, ¿qué pasaría si agrupamos los datos en 5 distintos clústeres? Y de estos clústeres lo que hacemos es medir en particular las distancias y de alguna forma podríamos hasta definir ciertas nociones de centralidad. Y yo ya sabía que no necesariamente era la mejor forma. Yo ya sabía que teníamos otras posibilidades, por ejemplo, con gráficas, en el sentido de utilizar gráficas para representar esta información. Y donde yo pensaba que podía funcionar un poquito mejor. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si es con gráficas? Y en ese sentido, un poquito pues como que lo empecé a tratar a imaginar el cómo se construiría. Y la semana pasada ya habíamos visto esto de cómo el análisis de los modelos de lenguaje, en particular de las perforaciones, en donde si vamos a tener cierta perforación, vamos a ver cómo estas perforaciones van a ir creciendo, ¿no? Tanto en tamaño como en cantidad, conforme el entrenamiento va avanzando de las redes neuronales. Eso era un poquito lo que íbamos a estar viendo.
y, y me daba y empezaba con la curiosidad, ok, ¿cómo hacer esta parte de análisis de datos topológico? Y, y cada día, cada momento estaba más tanto decepcionado de los métodos tradicionales de inteligencia artificial para analizar la información, y cada día consideraba más a la topología como una alternativa. Porque cuando nosotros estamos analizando información, no vamos a tener un gran conjunto de datos. Es muy diferente por ejemplo, entrenar un modelo. Nosotros tenemos un pequeño conjunto de datos, y por todo esto que hemos estado viendo a través de Joshua Bengio, por ejemplo, de cómo existe una relación entre la profundidad de la red neuronal y además de la capacidad de aprender, y conforme aumentamos la profundidad, exponencialmente se requieren más datos. Entonces yo decía, no hay forma que para esta aplicación que yo tengo, para este caso de uso, vaya a encontrar los datos necesarios para entrenar un modelo de inteligencia artificial, mucho menos la computación. Y entonces yo quedaba un poquitito decepcionado en principio de la topología, porque dije, bueno, ¿qué tan útil es encontrar estas perforaciones? Un espacio topológico, un espacio geométrico, tiene muchas más aplicaciones, más allá de simplemente esta estructura, estas deformaciones, estas cabildades que surgen. Y en particular ahí es donde veíamos, creo que fue el miércoles, este tema de las gráficas. Y entonces yo pensaba, ¿qué pasa si representamos una gráfica a través de una incrustación, por ejemplo? Adán, qué gusto, bienvenido, muy buenas noches. Entonces, ¿qué pasa si utilizamos una representación de la red neuronal, de la gráfica, en lugar de estar buscando estas perforaciones? Y decía, bueno, es un método superior, porque si asumimos que la gráfica está compuesta por estos puntos y a su vez además por las conexiones entre puntos, es una forma superior de análisis de datos, porque en lugar de solamente estar enfocado en las perforaciones, estás enfocado en la totalidad. Y quiero distinguir, antes de decir la razón por la que el día de hoy creo que no es una herramienta superior, quiero decir el por qué no necesariamente es. ¿Cuál es una diferencia entre la topología y la gráfica? Al menos como vamos a estudiar hoy la topología, vamos a estudiar el concepto de distancias entre puntos. Y la gráfica, sobre todo si no es una gráfica con pesos, es una gráfica en donde las distancias no están representadas numéricamente. Es más, el conjunto de datos que yo tengo y que muchos de ustedes, si trabajan con modelos de lenguaje, tienen, es un conjunto de datos que lo que hace es que simplemente son los puntos. Se puede reconstruir una gráfica, en particular de adyacencia, como lo veíamos el miércoles, pero eso es un aspecto derivado, no es necesariamente un primer aspecto. Entonces yo decía, ok, tenemos esta nube de puntos que está representándonos una gráfica. Ahora sí, ¿cómo pasar al siguiente punto? ¿Cómo pasar al siguiente ejemplo? Y ahí es en donde fue la motivación principal de por qué la topología es una mejor herramienta. Porque en el momento de ver cómo se reconstruían las gráficas o cómo se representaban las gráficas, notaba que era un proceso de compresión a través de redes neuronales, en particular hacia kernels variables. Y ahí es en donde me daba cuenta que no necesariamente iba a ser viable nuevamente, producto de la cantidad de datos, producto el representar la gráfica numéricamente. Quizá pudiera haber alguna excepción con algunos modelos de gráficas fundacionales. No los he visto muchos de los que he visto en series de tiempo han fracasado. Entonces, es aquí donde empezó a surgir la topología, porque la topología, a diferencia de la inteligencia artificial, que es
le voy a llamar que es inductiva. La topología es analítica. Y es en este momento que llegamos a la primera definición importante, en donde decimos que no estamos entrenando un modelo, no estamos aprendiendo, estamos dando un paso atrás del aprendizaje y ya estamos analizando un modelo, un conjunto de datos. Estamos entendiendo un conjunto de datos. Entonces es una labor un poquito más simbiótica entre seres humanos y computadoras, y es aquí un poquito en lo que vamos a ver hoy. Me quiero tomar pequeños 2, 3 minutos y tal vez seguramente ya habrán visto el corto con algunas de estas definiciones, pero me quiero dar unos momentos para mencionar un poquitito, 2 minutos de repaso, cómo podemos, un ejemplo de aplicación de topología a redes neuronales. Entonces, primero voy a describir el cómo y después el por qué. Y lo que aquí suponemos es que imaginemos que tenemos un conjunto de puntos, vamos a hacerlo sencillo en 2 dimensiones. Y por supuesto estos puntos pueden representar las oraciones, la semántica, el significado de distintos enunciados, por ejemplo, distintos documentos. Lo que vamos a hacer es que arbitrariamente vamos a definir un círculo alrededor de estos puntos en la dirección que nosotros queramos, bueno, pero en una dirección muy específica. Y de hecho estos puntos no van a estar van a estar en 3 dimensiones, pero vamos a definir un círculo con alguna proyección artificial. Por ahora puede ser que utilicemos la misma proyección para todos los puntos, entonces vamos a tener un eje libre y 2 ejes vamos a estar ocupados. Y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar esferas entre estos puntos. Y lo que queremos encontrar, primero, cuántas esferas hay. Y segundo, el tamaño de las esferas. Y a través de esto vamos a poder comparar específicamente 2 distintos o muchos más conjuntos de datos. Para lo que lo aplicaron estas personas es, por ejemplo, para el grado de activación en las redes neuronales. Digamos que yo proceso un documento y voy a medir la activación y voy a representar y voy a ver las diferentes perforaciones. Y lo que estas personas encontraron es conforme la red neuronal avanzaba, surgían más perforaciones. De alguna forma como que empezaba a surgir una geometría o mejor aún un orden dentro de la red neuronal. Y lo segundo muy interesante que encontraron es que la data sintética, los datos sintéticos, no generaban estas representaciones en la red neuronal. Entonces, teníamos modo de medir tanto la calidad de la red neuronal como la calidad de los datos para la inferencia. Ellos lo hicieron para redes artificiales. Yo menciono que uno de mis intereses es, por ejemplo, para conjuntos de datos. Entonces, digamos que tenemos las reseñas de una película, los comentarios, las críticas. Y lo que vamos a ver es que vamos a tener, esto lo vamos a ir representando como un conjunto de puntos. Y queremos medir qué tan favorables son las reseñas para una película, para un producto, para un libro, etc. Y vamos a medir ciertas estructuras topológicas y correlacionar estas estructuras topológicas con este proceso. Entonces, esa es un poquito la motivación, un pequeño primer ejercicio. Y esto, por supuesto, nos da un experimento. Vamos a tener un dataset muy sencillo, un conjunto de datos. Vamos a poder aplicar estas técnicas y vamos a ver qué tanto poder predictivo tienen o no. Y una de ellas puede ser, por ejemplo, las perturbaciones, no las perforaciones, pero podemos medir el volumen de los datos, qué tan compacto, qué tan disperso, uniformidad, continuidad, etc. Todo esto es lo que vamos a empezar a ir viendo hoy, y para ello vamos a empezar pues desde cero prácticamente, desde cero a medias porque son temas avanzados, pero es una introducción al análisis de datos topológico, los fundamentos para ciencia de datos, ¿no? Entonces, algo muy útil tanto para practitioners de inteligencia artificial como para analistas de información.
y van a mencionar algunos temas aquí, van a ir mencionando algunas aplicaciones, de algunas fuentes de dónde van haciendo esto. Una de las cosas es que van a mencionar qué nos va informando los datos. Ese va a ser como el objetivo principal. Encontrar un método robusto, cualitativo, informativo sobre la estructura de los datos. Y aquí van a decir que los procesos de topología y computación geométrica están relacionados. Entonces, hay una frase, me voy a adelantar un segundito nada más, un segundito, porque hubo una frase que me gustó mucho, que la quiero leer. Es esta. Entonces, me voy a adelantar ahorita, regreso a esa parte, pero quiero empezar por aquí. Muy bien. Entonces dice que en topología y características geométricas están usualmente asociados a puntos, a espacios continuos. La data representada como observaciones finitas generalmente no revela información topológica. Perdón. Esa no fue. A ver si no, creo que no la voy a poder encontrar tan fácil. Pero básicamente lo que dice es que que la información está representada como un conjunto de puntos. Eso es lo que quiero decir. Que nosotros generalmente vamos a tener información como conjunto de puntos. Y lo que el primer objetivo que vamos a hacer es cómo crear significado de este conjunto de puntos. Y mencionaba, teníamos una primera alternativa, incluso lo veíamos mucho el miércoles, en la posibilidad de crear una gráfica a partir de este conjunto de puntos. Espero que el conjunto de puntos quede, la nube de puntos, le voy a llamar nube, la nube de puntos espero que quede claro qué es. Nosotros cuando codificamos información, por ejemplo, cuando tenemos una base de datos para una arquitectura RAG, esto es una nube de puntos. Y es una nube de puntos en alta dimensionalidad. Y además, por supuesto, lo que sabemos es que si definimos cierta distancia entre los puntos, ¿no? Porque los puntos van a tener dimensiones y podemos aplicar, por ejemplo, una distancia euclidiana, van a tener distancia. Y veíamos, por ejemplo, el miércoles cómo podíamos construir una gráfica a partir de estas características de la información. En ese caso teníamos datos genéticos, en particular datos de RNA, datos de genes activos. Y veíamos, bueno, podemos definir cierta distancia máxima y para los puntos que están con esta distancia máxima vamos a definir que están formando vértices entre ellos. Entonces, si tenemos 1000 puntos, por ejemplo, y definimos una distancia, voy a decir un número de 10 arbitrariamente, y vamos a decir que estos, por ejemplo, vamos a formar conexiones en lugar de los 1000 puntos con 10 o 20 puntos. Y lo hacemos este ejercicio para cada uno de los puntos, para cada uno de los 1000 puntos, y vamos a terminar con una gráfica. Esta es una forma en cómo lo podemos hacer. Y vamos a tener la posibilidad de aplicar algoritmos de gráfica. Uno de ellos es detección de comunidades, que es particularmente el que aplicaban ellos, que tenían la posibilidad de segmentar los datos en base a la conectividad. Otro de ellos podría ser, por ejemplo, la representación de nodos. Quizá un poquito menos útil porque estamos pasando de nodos representados. Pero sí podría ser, por ejemplo, la clasificación. Quisiéramos ver cuáles, y esto va a ser bien importante. Digamos que estamos en un RAG, por ejemplo. Queremos ver primero cuáles son los nodos, ¿no? Y sabemos que tenemos dos tipos de nodos estructurales en una gráfica. Los primeros son los centrales y los segundos son los puentes. Entonces, para cierta topología de datos, para cierta gráfica, queremos identificar cuáles son los nodos centrales y cuáles son los que están uniendo dos distintas comunidades.
Y esto nos puede servir, por ejemplo, en el proceso de búsqueda. Un ejemplo de algoritmo que nos puede servir es que al identificar los nodos centrales, lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar esa información a una red neuronal y vamos a decir, ok, de estos nodos centrales que podrían ser los temas de la comunidad, dime cuál te sirve para esta respuesta. Y de esa forma estamos utilizando la inferencia del modelo de lenguaje para asignar significado a la gráfica. Ese es un ejemplo de por qué nos serviría, ¿no? Un segundo, sabemos que queremos unir estas dos comunidades y identificamos algunos nodos candidatos, identificamos cuál preguntándole. Entonces, esos son dos ejemplos de algoritmos gráficos que nos pueden servir, pero aquí vamos a hacer otra forma distinta. Vamos a hacer en particular un esquema topológico, en donde vamos a decir que estos nodos, estos puntos en particular, van a ser un sampleo de un espacio continuo. Entonces, imagina tener, por ejemplo, una imagen. Entonces, es una imagen de un perro y en lugar de tener toda la imagen, en lugar de tener toda la imagen, solamente vamos a seleccionar algunos puntos. Y de esos puntos nos va a dar una idea de lo que trata la imagen. Es un poquito lo que está ocurriendo en topología. Lo que nosotros estamos es que vamos a tener muchos puntos, pero solamente es una mínima cantidad de todos los puntos posibles. Y estos puntos no están reconstruyendo una gráfica en sí, sino que están representando una superficie continua. Ejemplos, nada más voy a dar un ejemplo de una representación continua. Puede ser, por ejemplo, una dona, un torus, en donde va a tener las orillas y el centro dentro. Y lo que va a permitir esto es que esto va a representar un ciclo, por ejemplo, en donde va a haber un punto en particular, un punto en medio, en donde no vamos a acceder. Entonces podría tener que ver, por ejemplo, con patrones de clima, lluvia y temperatura, por ejemplo. Entonces se puede representar como un ciclo y vamos a ver que hay puntos específicos en medio que nunca van a ocurrir, ¿no? Esto podría ser, por decir algún ejemplo, temperatura muy baja y lluvia, nunca va a ocurrir. Ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos básicamente haciendo con topología. Estamos pasando de una representación gráfica en donde tenemos puntos y los estamos uniendo para hacer sentido de la información a una superficie continua. Y ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? Y aquí va a entrar, primero que nada sabemos que tenemos el concepto de distancia. Esa va a ser nuestra base en donde vamos a poder medir la distancia entre distintos puntos. Y esto lo vamos a empezar a usar para empezar a definir el concepto de cubierta. Y como primer ejercicio vamos a definir la cubierta de nuestros puntos. Entonces, gracias igualmente, saludos, buenas noches. Entonces, quiero dar el ejemplo de estas cubiertas. Entonces, imaginemos aquí que tenemos todos estos distintos puntos y los estamos cubriendo con una forma. En particular, esta forma es cóncava. Y lo que estamos haciendo es que tenemos la forma y cóncava porque significa que si trazamos líneas entre los puntos, siempre van a estar dentro de la forma. Y esto nos va a dar un volumen para nuestros puntos. Entonces ya estamos avanzando. Primero nada más teníamos unos puntos, ahora queremos una representación continua de la información. Entonces lo primero que tenemos es que le vamos a dar forma. Y aquí ya empezamos a tener la oportunidad de medir distintos puntos. Y ahorita voy a poner un par de ejemplos de para qué sirve. Nada más quiero que se vaya definiendo, vayamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Recordemos que nosotros podemos definir la distancia entre dos puntos. Pero ahora lo que estamos haciendo es definir la distancia entre dos distintos grupos de puntos. Entonces tenemos aquí dos figuras, dos formas, dos cubiertas para las nubes de puntos A y B. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner una sobrepuesta de la otra, de la forma más sencilla que podamos, sin hacer ningún cambio.
y vamos a medir la distancia máxima entre un punto de la superficie B y un segundo punto de la superficie A. En particular, para cada punto de la superficie A, vamos a medir la mínima distancia a un punto en la superficie B. Y vamos, de todos los puntos de la superficie A, vamos a tomar el máximo valor. Ya eso le vamos a llamar la distancia entre los dos distintos puntos. Y aquí vemos cómo pasamos primero de una distancia que es grande a una distancia que es pequeña si hacemos la rotación. Entonces, estamos teniendo aquí dos conceptos. El primer concepto es que estamos definiendo, ya que tenemos la cubierta, estamos definiendo la distancia para estos dos puntos. Y lo segundo es que estamos encontrando una forma de minimizar, si bien aquí nada más visualmente, minimizar la distancia para dos nubes de datos. Si hay dudas, es buen momento. Ahorita quiero comentar un par de ejemplos para que se entienda un poquito por qué podríamos querer hacer esto. Entonces mencionaba algunos datasets sencillos que podríamos tener, por ejemplo, reseñas de películas, y nosotros tenemos una hipótesis. Nosotros tenemos la hipótesis de que la dispersión en reseñas de películas tiene predictibilidad en qué tan buena o mala sea la película. Entre mayor dispersión, vamos a decir que es peor la película. Entonces vamos a tomar las nubes de puntos, y aquí voy a empezar a decir un siguiente concepto que es importante, de por qué es útil esta representación. Todavía no lo digo, pero un poquito. Vamos a tomar dos nubes de puntos, cada una representando las reseñas de la película, y vamos a sobreponer uno sobre otro. Y vamos a medir la distancia entre las películas. Y vamos a hacer, por ejemplo, una correlación entre la distancia, o vamos a medir, ok, si la distancia es menos, quiere decir que podemos utilizar esta para predecir qué tan buena sea esta película. Es decir, empezamos a crear, a medir la similitud en las reseñas. Tenemos una forma de medir la similitud de las películas. Quiero decir, qué gusto, Ronald. Muchas gracias, saludos igualmente. Ya llegó el like. Qué gusto. Quiero decir dos temas importantes sobre esto. El primero tiene que ver con centralidad y bienvenido. Y el segundo tiene que ver con, le voy a llamar posicionalidad. Y esto va a ser, y ahorita vamos a empezar a ir a temas un poquito más profundos, pero hacia allá vamos. Entonces, quiero comparar una forma inicial de cómo podríamos hacer esto versus una forma distinta. Entonces, yo mencionaba cuál es la forma de un análisis de comparar dos distintos grupos de texto. Y ahorita estamos en un dataset muy sencillo que son reseñas de una película o producto, pero esto puede que ver con documentos de proyectos, documentos de estudiantes para calificar, etcétera, ¿no? Para medir el desempeño de un proyecto, etcétera. Puede haber muchos. Noticias, evaluar las noticias, cantidad de distintos datasets, finanzas, deportes, evaluación de jugadores, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad, me encantaría que vayan sugiriendo en los comentarios. Pero, ¿cuál podría ser una forma inicial? Entonces, yo mencionaba, y quiero ilustrar por qué esta es una forma tan buena de hacer esto. Entonces, yo mencionaba que podíamos medir, vamos a identificar el centro de A y B. Entonces, recordemos que A y B no son cubiertas, son nubes de puntos que están siendo cubiertas. Entonces, vamos a decir que vamos a encontrar el punto central. Hay algoritmos para realizar esto. Un algoritmo muy sencillo sería promediar en las distintas dimensiones, encontrar el punto central en la dimensión y utilizar ese como promedio. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a medir la distancia entre el punto central y cada punto. Y eso nos va a dar un poquitito de información, en particular qué tan disperso está la información. Entonces tendríamos punto central y vamos a tener, pero podríamos tener dos formas muy distintas.
Podríamos, por ejemplo, tener una forma simétrica, un círculo perfecto, y podríamos tener en cambio una figura muy alargada, en donde solamente un par de puntos sean extremos, sean outliers, sean anomalías, mientras que otro grupo sea muy compacto. Y el desempeño podría ser muy diferente porque son dos figuras muy diferentes. Entonces, espero con ese pequeño ejemplo se ilustre un poquito los beneficios, porque aquí al momento de comparar dos distintos grupos de datos, no solamente estamos comparando ni la distancia promedio, sino estamos comparando la forma de los datos. La segunda ventaja que tenemos de este proceso es que nosotros quizá queramos comparar dos películas muy distintas, una de acción, una de comedia o de drama. Y si nosotros la pregunta que nos vamos a hacer aquí es ¿cómo hacerlo? Aquí como estas cubiertas no tienen necesariamente una posición y las podemos mover y rotar a través del espacio, nos permite comparar dos distintos puntos. Algo que, por ejemplo, las redes neuronales no nos permiten comparar. Las redes neuronales dependen del contexto. Entonces, aquí estamos diciendo, no nos interesa el contexto, nos interesa la estructura. Y esto tanto nos permite comparar temas que no tienen necesariamente tanto en común, pero sobre todo nos permite ser mucho más eficientes, porque con las redes neuronales tendríamos que utilizar una gran cantidad de datos y aquí simplemente estamos utilizando unos pocos de datos porque tenemos la posibilidad tanto de moverlos como de rotarlos. Entonces, espero que haya quedado un poquito claro, uno, qué estamos haciendo, dos, cuáles son los beneficios y tres, cuáles son algunas de las aplicaciones. Resumo rapidísimo qué es esto. Entonces, para una nube de puntos definimos una cubierta cóncava en particular que va a representar la forma o volumen de nuestro conjunto de datos. Y esto nos va a permitir comparar dos distintos conjuntos de datos. En particular vamos a definir una distancia que va a ser el punto máximo entre dos puntos o entre un punto y el otro punto, con la posibilidad entre el punto en una superficie o cubierta y un segundo punto en la otra superficie, con la posibilidad de rotarlos. Y el beneficio principal, además de las aplicaciones que ya veíamos inmensas, sobre todo en la era de los modelos de lenguaje, es que nos permite utilizar menos datos, porque estamos enfocados en la información estructural de los datos, no necesariamente en la información, en la posición y contexto de los datos. Pues muy bien, este es el primer concepto importante. Hay un par de temas a los que no voy a entrar mucho en detalle, que son temas un poquito más filosóficos, que tienen que ver sobre cómo podemos definir si los espacios son similares o no. Lo que quiero ver, antes que nada, son dos distintas formas de crear estos conjuntos de datos. Además, me voy a regresar un poquitito nada más, porque quiero hablar un poquito de lo que vamos a llamar simplical, complejos simplical, complejos simples les vamos a llamar. Entonces, ahorita una parte que nos gustaría saber es cómo construir estas cubiertas. En particular, más allá de las cubiertas, nosotros queremos construir una forma continua a partir de nuestros datos. Entonces, voy a empezar con el ejemplo que veíamos. Recordemos que estamos asumiendo que los puntos es una muestra de un conjunto, de una representación de un espacio continuo. Estamos diferenciando lo que son las gráficas de los espacios topológicos. En lugar de buscar la unión entre dos distintos puntos, estamos buscando generar superficies continuas, formas. Y la pregunta aquí es ¿cómo lo vamos a hacer? Ya vimos cómo podemos comparar dos distintos conjuntos de puntos. Ahora queremos saber qué información podemos obtener de un único conjunto de puntos de datos.
Y dentro de este proceso, recuerden que mencionaba el concepto de perforaciones, y en particular de cómo hemos observado que conforme las redes neuronales se entrenan, empiezan a surgir perforaciones en sus patrones de activación. Lo que nos dice que estas perforaciones están relacionadas a la capacidad de entender los datos con los que están entrenados. Y quiero explicar en 30 segundos el por qué es. Porque cuando nosotros entrenamos una red neuronal, lo que estamos haciendo es entrenar un poder de discriminación. Tenemos la capacidad de separar información y compactar información que es similar. Por ejemplo, nosotros podemos tener imágenes de perros e imágenes de gatos. Y en un principio vamos a tener toda una nube de distintas imágenes. Puntos, vamos a tener muchos puntos, cada una representando una imagen diferente. Pero conforme vayamos entrenando nuestra red neuronal, empezará a surgir un grupo al cual diremos que son fotografías de perros y un segundo grupo que diremos que son fotografías de gatos. Es decir, la nube de puntos se va aclarando en dos conjuntos de puntos y surge un espacio en medio a través de ellos. Y eso es justamente lo que queremos medir, porque nuestra capacidad de encontrar espacios en blanco quiere decir que estamos encontrando patrones de datos. Y en particular aquí estamos encontrando un patrón que significa perro y un segundo patrón que significa gato. Eso es lo que estamos haciendo dentro tan solo de un conjunto de datos. Ahora la pregunta es, ¿cómo creamos estos conjuntos de datos? Esa es la pregunta que tenemos. Y una de las formas es que vamos a crear una circunferencia o esfera a través de cada uno de estos grupos de datos. Ahora sí me voy a la imagen. Vamos a ilustrar dos formas distintas. Entonces vamos a ver cómo tenemos estos son nuestros datos. Recuerden que estamos en espacios de múltiples dimensiones. Aquí por simplicidad solamente son 2, pero podemos ir tan lejos como 500, como en el caso, saludos Elías, qué gusto, como en el caso de los modelos de lenguaje que podemos llegar hasta 500 o más. Y para cada punto, recordemos que cada punto es, por ejemplo, una frase o un documento o una reseña de una película, reseña de un producto, etc. Cada punto tiene un significado. Y recuerden que los puntos más cercanos significa que son reseñas o significado similar. Entonces, para cada punto vamos a trazar círculos con el mismo tamaño, con la misma circunferencia. Y con estos círculos lo que vamos a hacer es que vamos a medir la unión entre los círculos. Eso es lo que vamos a medir, la unión entre los círculos. Y aquí vean dos formas distintas. Primero, hay muchas cosas que ver. Lo primero que queremos ver es que estamos teniendo dos formas de crear representaciones continuas. Recuerden que eso es nuestro objetivo. Queremos crear estas superficies continuas. Aquí tenemos abajo una superficie continua que es un rombo. Aquí tenemos una segunda que es un rombo, pero tenemos además un triángulo arriba. Entonces estamos creando superficies continuas. Ese es nuestro objetivo. Pero tenemos dos formas distintas de hacerlo. La primera, lo que evaluamos es si existe una completa intersección entre los puntos. Entonces, comparando las imágenes de arriba con la de abajo, vemos que la de abajo sí crea una superficie continua, pero aquí simplemente crea una superficie conectada. Es decir, están las orillas, pero el centro está vacío. ¿Y esto por qué? Porque en la unión se crea una intersección, es decir, hay un hueco. Entonces, la forma de representar este hueco es a través de un punto vacío. En cambio, nosotros definimos esto. Podemos tomar el mismo exacto conjunto de datos e identificar que en lugar de esto, aquí vamos a tener un espacio lleno, es decir, no vamos a tener huecos. ¿Por qué nos puede ir sirviendo eso? Vamos con calma. Ya vimos que estamos queriendo obtener datos, más bien enseñanzas o significado o aprendizajes o entendimiento de un conjunto de datos. Entonces, vamos a poner el ejemplo de las reseñas de películas. Y tenemos que vamos a simplificarlo, tenemos dos distintas reseñas de películas.
Una es una película buena y una es una película mala y la otra es una película buena. Y lo primero que vamos a definir es el número de figuras, o le van a llamar dimensiones incluso aquí, de figuras de figuras por el número de datos. Y lo que vamos a asumir es que una película que es mala va a tener muchas opiniones muy diferentes. Es una suposición, es un ejemplo, no quiere decir que así es cierto. Para eso hay que crear los datos. Entonces, nosotros vamos a comparar la forma, ¿qué tal? Nosotros vamos a comparar la forma de estos datos y vamos a decir, mira, esta película de las 500 reseñas que tiene 50 distintas estructuras. Mientras que esta otra película que es buena, de las 500 reseñas que también tiene, pueden ser tomadas aleatoriamente, ¿no? Para que sean iguales, para comparar números iguales, solamente tiene 10. Es decir, es mucho más compacta. Entonces, nos está diciendo, lo primero que nos dice es que puede haber una correlación entre la calidad de la película y lo compacto del espacio del conjunto de datos. Pero lo segundo que nos empieza a decir los temas, el por qué. Nos empieza a comunicar el por qué es positiva o no. Y recordemos, aquí es en donde podemos empezar a comparar las distintas películas. ¿Por qué? Porque vamos a poder comparar cuáles son las partes que se están saliendo en las reseñas negativas. Y todo esto no solamente nos va a dar posibilidad de hacer predicciones, sino también de entender. Entonces, ya vimos dos conceptos muy introductorios, pero a la vez muy poderosos para el análisis de datos. El primero que vimos tiene que ver con el comparar dos distintos conjuntos de datos, y el segundo tiene que ver con encontrar entendimiento en un único conjunto de datos. Vimos que la primera forma es a través de definir una cubierta para el conjunto de datos global y definir una distancia. En particular, esta distancia se va a llamar Hausdorff. Y en el segundo ejemplo, se puede aplicar en la topografía. Esto es topología. Se podría topografía, me parece que tiene que ver con temas de, por ejemplo, trazado de carreteras. Yo pensaría que sí. Sería interesante, incluso para temas, por ejemplo, en satélites, identificar imágenes en satélites. Recibía la pregunta hace un par de meses sobre cómo aplicar la inteligencia artificial a planeación urbana. Y esa sería uno de los mejores candidatos. Tomas las imágenes satelitales, ves cómo está el desarrollo urbano, cuáles zonas son las que están, y por ejemplo haces priorización de servicios, haces planeación de permisos, haces carreteras, etcétera, demandas, ¿no? Abrir negocios, toda una gran cantidad de temas, ¿no? Compra de bienes y raíces. Sí, por supuesto se podría aplicar. Ese es un primer ejemplo muy bueno. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, Voice. Muy bien. Entonces, eso es lo primero que veíamos. Veíamos la forma de comparar. Y interesante, aquí podríamos comparar dos distintas ciudades. Entonces, vemos las manchas urbanas y vamos a comparar las dos distintas manchas urbanas, y vamos a ver por ejemplo, qué tan similares son dos ciudades, y ya tenemos forma de comparar dos distintas ciudades. Y por ejemplo, ¿no? Nada más para poner algunos ejemplos, si vemos que una función tiene mejor viabilidad, tiene mejores servicios, ¿qué le puede aprender la primera ciudad a la segunda ciudad? Es un pequeño ejemplo de de por qué nos serviría esto. Otro tema tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, con temas comerciales. Decir si tenemos nuestra representación de clientes, tendría que ver, por ejemplo, qué tan compactos estamos siendo, qué tan la forma de los servicios que estamos brindando, sirven para temas de consultoría, de estrategia. Hay muchos. La verdad, las aplicaciones
Nada más hay que echarle un poquito de mente, son demasiadas. Y lo segundo que veíamos es la forma de ver análisis de datos. Y en particular aquí quisiéramos entender qué nos dicen los datos. Y una de las primeras formas es a través de identificar estas perforaciones. La segunda es a través de encontrar estas figuras. Y estas figuras podemos usarlas tanto para labores diagnósticas como para labores predictivas. Muy bien, hay un par de definiciones, no sé qué tanto vale la pena irnos a ellas. Aquí tenemos una última figura, nada más, en donde va a mencionar el nervio, va a mencionar el nervio, voy a leer la definición de nervio. Segundito, por favor. Por aquí está. Ok. Uy, ok. Voy a leer el teorema del nervio. Dice asociado. Ok. No, creo que. No lo voy a leer ahorita. Nada más lo voy a comentar más bien. Entonces, ¿qué está. ¿Qué está ocurriendo aquí? Estamos dividiendo, tenemos un círculo, tenemos claramente un círculo y vamos a medir y vamos a buscar la forma de cómo podemos trazar, cómo podemos identificar una forma a través de esto. Una de las cuestiones que tiene que ver, y aquí es en donde empieza a entrar el tema de la concavidad. Entonces, si nosotros tomamos distintas líneas, distintos puntos, nosotros quisiésemos, quiero mencionar, por ejemplo, si tenemos el primer punto, el de arriba, y el punto de abajo, y trazamos una línea a través de ellos, no necesariamente estos puntos no van a estar dentro de la forma en cómo estamos definiendo nuestro... Ok, recordemos un poquito, ¿cómo estamos creando esto? La figura de afuera, ¿cómo la estamos creando? La podemos crear a través de círculos. Entonces, estamos definiendo círculos a través de esto y nos da esta figura. Y ahora lo que queremos es crear separaciones en esta figura. Una de las formas que podemos hacer esto es a través de identificar cuáles puntos son convexos entre sí. Y aquí quiero hacer la diferencia, por ejemplo, si tenemos dos puntos fuera uno de otro, al momento de trazar de aquí hacia acá, esto va a quedar fuera de la figura. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podríamos definir una nueva proyección topológica. En donde digamos, por ejemplo, ya sea que todos los puntos sean convexos, y en ese sentido tendríamos grupos muy unidos, es decir, que para la figura que se hace a partir de los puntos, la figura se hace. Y este punto nos daría origen a un punto. Entonces, es una forma, en particular aquí, de sumarizar la información, en donde estamos pasando del número de datos a un menor número de datos. Entonces, aquí es un ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo cómo estamos pasando de aquí en la izquierda de muchos datos a la derecha. ¿Y cuáles son las propiedades de esta de la derecha? La primera es que estamos midiendo la intersección entre dos distintos conjuntos de datos. Y esta intersección tiene fuerza, tiene componentes en base al número de puntos que están siendo intersectos. Lo segundo es que tenemos número, cardinalidad. Cada uno de estos números de puntos tienen un más o menos conjunto de datos. Entonces, esto es una forma como de reconstruir una gráfica. Entonces, mencionaba al principio que teníamos la posibilidad de construir una gráfica de adyacencia en donde medimos la distancia y hacemos una cercanía. Aquí tenemos una forma diferente de construir la gráfica.
Y en particular quiero llegar a esta definición que nos dice que la gráfica, que los complejos símplices pueden ser vistos como generalizaciones de más alta dimensionalidad que las gráficas. Entonces vemos aquí la relación entre estos dos conceptos de gráficas y complejos símplices y cómo uno es la generalización del segundo. Entonces esto, nada más quiero leer un par de puntos más. Quiero leer creo que ya, quiero ver nada más si no me falta nada ya para despedirme. Sí, este punto también me parece muy interesante, lo quiero mencionar. Entonces, ya mencioné, hoy he estado mencionando dos beneficios principales del estudio topológico. El primero es los bajos requerimientos computacionales comparado a las redes neuronales. En particular, si nosotros queremos entrenar, aprender algo, una red neuronal va a ser mejor. Pero si nosotros queremos analizar o entender algo, la topología puede ser una mejor herramienta. Porque no estamos aprendiendo de los ejemplos, estamos aprendiendo de la estructura. Entonces, esa es una primera ventaja. Una segunda ventaja es que la estructura de los resultados de los modelos de lenguaje son ideales para la topología, porque los resultados, por ejemplo, en aplicaciones RAG, son nubes de puntos. En este caso, estas mismas nubes de puntos lo que nos pueden dar es que podemos aplicar estos procesos topológicos de forma muy sencilla. Ahora voy a mencionar la tercera y último beneficio. No lo voy a ejemplificar este último, pero sí lo quiero mencionar porque va a ser algo que vamos a estar estudiando. Entonces, en particular lo que estudia la topología es la invarianza a través de las transformaciones. En particular, la topología estudia cuáles rasgos permanecen constantes conforme las figuras se van deformando. Por ejemplo, tenemos una dona y alargamos la dona, la estiramos, ¿no? Suponiendo que es como una dona de plástico. El centro vacío va a permanecer, va a cambiar de forma, pero va a continuar este centro vacío. Entonces, esto va a ser una característica topológica. Y la ventaja de esto es que es robusto frente al ruido. Y el ruido puede proveer de dos fuentes. La primera fuente puede ser de variaciones en los datos. Imaginemos que tenemos una aplicación y de repente conforme crece la aplicación empezamos a recibir distintos tipos de usuarios y queremos que el desempeño siga siendo igual. Entonces, los resultados topológicos que descubramos conforme lleguen nuevos usuarios, si están basadas en características permanentes, serán robustos. Pero segundo y más importante es a través del proceso de entendimiento. Porque estas representaciones que no dependen del cambio van a ser las que tengan mayor valor informativo. Entonces, quiero tratar de dar un pequeño ejemplo para que se entienda esto. Queremos nosotros digamos que estamos creando una representación, por ejemplo, de un grupo de clientes. Y tenemos los distintos mensajes que recibimos de los distintos grupos de clientes. Pero vamos a ver que a pesar de que los mensajes son diferentes a través del tiempo, vamos a ver que algo permanece constante. Y esa característica topológica constante va a ser algo con lo que vamos a identificar, es decir, a entender este conjunto de datos. Lo que quiero decir con esto es que nos está dando unos resultados que las redes neuronales no pueden, porque las redes neuronales solamente aprenden a través de los ejemplos que están recibiendo, pero no tienen esta capacidad de análisis o discernimiento de decir por qué pasan las cosas. Solo ven resultados e imitan, aprenden qué es lo que va a pasar, pero no el por qué. Pero la topología es como herramienta matemática, tiene el poder de distinguir qué es lo permanente o es lo impermanente.
Y a través de identificar eso que identifica, podemos crear sentido o significado del conjunto de datos. Pues muy bien, fue un tema cortito, es una introducción nada más. Principalmente vimos tres cosas. Vimos primero cómo comparar dos conjuntos de datos distintos. Segundo, cómo empezar a utilizar algunas herramientas iniciales para analizar un único conjunto de datos. Y segundo, cómo simplificar un conjunto de datos para representarlo, por ejemplo, como una gráfica, no necesariamente a través de una gráfica de adyacencia, sino a través de una gráfica topológica, le vamos a llamar por ahora. Gracias a ti, Adán, gracias a ti, qué excelente alumno, excelente estudiante, bien aplicado. Pues los escucho en los comentarios, me encantaría, primero que nada, escuchar sus aplicaciones, ¿no? Ya sea ahorita o después, ¿qué